En este caso, vamos a continuar con nuestra secuencia de estudio con la guía 5 y estamos en la parte de estructuras algorítmicas, aprender la parte de la estructura. Estructura hay que tener en cuenta que es el cuerpo, ¿no? Prácticamente. Y es saber cómo está creada o orientada la forma del algoritmo cuando nosotros lo vamos diseñando paso a paso. Eh, en cada una de ellas, cada una de estas estructuras representa cierto concepto que permite lograr o encontrar una solución al problema. Algunas de ellas son secuenciales, otras son cíclicas y con este tipo de estructuras nosotros podemos dar solución al problema planteado a través del algoritmo. Eh, Iniciamos con estructuras secuenciales. La estructura es la más sencilla. Es una estructura lineal. Lineal quiere decir que va línea a línea. Se ejecuta en el programa o en la instrucción paso a paso. No tiene ningún salto ni se repite. Simplemente seguimos el paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente hasta llegar al fin. En otras palabras, en un diagrama de flujo serían nuestras secuencias de acción y en el pseudocódigo nuestros paso a paso hasta llegar al fin. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para analizar a través de una estructura secuencial. En este caso, seguimos analizando el ejemplo de hallar el área de un triángulo. Entonces, miren, en diagrama de flujo nosotros analizaremos lo siguiente. Aquí tenemos el inicio, tenemos una asignación de variable, una constante, porque estamos llamando la variable div o división va a ser igual a 2, un valor que en el área del triángulo es sobre 2 cuando vamos a buscar el área del triángulo. Entonces tenemos la constante 2, luego le estamos pidiendo al sistema que digite la base y luego que digite la altura. Y luego estamos haciendo una acción, por eso está triángulo, que quiere decir área. Entonces asignamos a la variable área la base por la altura. Luego hacemos otra operación que indica, bueno, y como se dan cuenta, entonces estas estructuras secuenciales son de acción. Estamos realizando las operaciones y al final mostramos por pantalla el resultado del área. Pero si se dan cuenta, aquí está la variable div, el constante inicial en el cual guardamos una constante. Y fin. Entonces, esto paso a paso, miren que no se repite nada. Eso es un paso a paso hasta llegar al fin. Eso es una estructura secuencial. Y aquí está la forma de cómo se explica en pseudocódigo. Entonces uno coloca paso 1, inicio. Paso 2, asignar el número 2 a la constante div. Paso 3, saber la base del triángulo y guardarlo en la variable base. Paso 4, saber la altura del triángulo y guardarla en la variable altura. Paso 5, guardar en la variable área el valor de la base por altura, ¿cierto? Y sobre 2. Paso 6, guardar en la variable, en el paso 6, guardar en la variable área la división entre área sobre la variable div. Entonces, el paso final sería mostrar el valor del área y, por último, fin. Esto es una estructura secuencial. Si ustedes alcanzan a observar, va línea a línea, no tiene desviación alguna. Siguió paso a paso. Bueno, vamos con la estructura, una estructura condicional. ¿Qué es una estructura condicional? Son aquellas estructuras, ustedes miran aquí, este es el gráfico, es un rombo, son aquellas estructuras que nos sirven para tomar una decisión lógica, ¿sí? O llamadas también estructuras selectivas o alternativas porque ellas nos dan la opción o la qué debemos hacer o qué debemos seguir en un paso, ¿sí? En ellas se evalúa una condición. En este caso, en el ejemplo, miren, aquí dice a igual a 5. Entonces, se supone que debo tener una variable a que va a capturar un valor y yo lo que pregunto es si a es igual a 5. En pseudocódigo o en programación para preguntar una igualdad se hace con doble igual. Si coloco un solo igual en programación es asignación, asignarle un valor, a igual a 5. Pero si yo coloco a igual, estoy preguntando si a es igual a 5.
o si lo que contiene A es igual a 5. Entonces, esto es la expresión de una estructura condicional, ¿sí? Y en pseudocódigo pregunto, si condición, sí, aquí la condición A igual a 5, entonces, y tomo una decisión. De lo contrario, ¿cierto? De else condición, o sea, de lo contrario, else es el entonces, ¿no? Else en español significa entonces. Y hago un fin sí. Si no, un fin sí normalito. Bueno, vamos a ver entonces una estructura condicional simple, ¿cómo sería? Una estructura condicional simple lleva la siguiente forma. Esta eh, determina una acción cuando se cumple una determinada condición, ¿sí? Entonces, la selección sí quiere decir que se va a evaluar si la condición se cumple y si la condición es verdadera. Cuando una condición se cumple, yo estoy diciendo que es verdadera. Si no se cumple, es falsa, ¿sí? Entonces, si es verdadera, debe ejecutar una acción. Si la condición es falsa, en este caso, en las simples no ejecuta nada. Si la condición es verdadera, se ejecuta la acción. De lo contrario, pues no pasa nada. Entonces, si es verdadera condición, miren el símbolo de condición y acción. ¿Listo? En pseudocódigo sería, si digo cuál es la condición, escribo la acción que se hace en la condición y fin. El else es en caso de que hubiese algo, pero aquí hay un else sin acción. Quiere decir que en caso de que sea falsa no pasa nada. Bueno, vámonos a una condición doble. Entonces, esta es una estructura que ya tiene dos caminos, en caso de que sea falso o verdadero, que sea sí o no. Entonces elegimos entre dos opciones o dos alternativas posibles. Entonces aquí, por ejemplo, preguntamos, si se cumple la condición, si es sí, haga la acción siguiente. Si no, haga la siguiente acción y continúe el camino. Entonces miren que no es lineal, no se va ejecutando linealmente, sino que llega a un punto donde tiene que tomar decisiones. A eso se le llama una estructura condicional. Bueno, en pseudocódigo sería lo mismo. Si coloco la condición o describo la condición, seguido de la palabra entonces, colocamos la acción que debe hacer si se cumple con la condición y si no es verdadera la condición, es decir, si es falsa, ¿qué se debe hacer si no se cumple la condición? Y fin de sí. Toda estructura debe tener un final, ¿sí? Fin sí. Entonces, miren, esto es condición o pregunta, sí, pregunto, si se cumple esto, entonces miren, si se cumple esa condición, entonces haga lo siguiente. Si no se cumple, haga lo siguiente. Fin de sí o fin sí. Bueno, esto es importante que lo sepan. En programación, el sí es if. En programación se escribe if y es de la siguiente manera. Entonces, sería si, vamos a preguntar, A mayor a B, entonces realice la siguiente acción. ¿Sí? Ahí digamos que va la línea de código de la acción. De lo contrario, ¿sí? Realice la siguiente acción y en if. Miren, noten la diferencia. Miren que aquí es fin sí. Perdón, aquí le coloqué sí y es if. Aquí es if. ¿Sí? En inglés. Por lo general nuestra programación se va a hacer en inglés. Yo pregunto if en los lenguajes de programación como Java, como PHP, ¿sí? Como JavaScript. Nosotros utilizamos este tipo de lenguaje en if que quiere decir sí, else que quiere decir si no, y en if donde terminamos nuestro ciclo, ¿sí? En algunos otros lenguajes de programación el if viene de esta manera, seguido de llaves que indican dónde inicia la acción, viene un else y también encerrado con llaves. Y dentro de las llaves, digamos que van las sentencias de código, ¿sí? Esto es, aquí les estoy dando como un recuento un poquito adelantado de lo que vamos a ver mucho más adelante. Por ahora no. Por ahora yo quiero es que se enfoquen en este. El pseudocódigo lo vamos a manejar como sí. Describimos la condición, le colocamos entonces, describimos la acción y si no, describimos la acción.
determinando las dos opciones, verdadero y falso, ¿sí? Bueno, eso con relación a la estructura condicional. Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo. Miren que aquí tenemos una indentación, quiere decir un espacio, una sangría. Entonces nosotros iniciamos la estructura condicional, hay espacio, ¿sí? Esto nos facilita a nosotros la lectura del código. Cuando ustedes vayan a programar código, siempre que coloquen una estructura, su contenido, denle una sangría, un espacio, para que yo entienda que lo que va aquí hace parte del interior de esta estructura. Si yo coloco esto acá pegadito, acá, pues no me doy cuenta, no sé dónde termina. En cambio, la sangría a mí me permite saber dónde está, hasta dónde termina el contenido y dónde inicia la nueva parte de la condición, de la estructura, ¿no? En este caso, el si no, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes manejen como buena práctica mm, agregar sangría al contenido interno de una estructura, Bueno, nuestra siguiente estructura sería las estructuras cíclicas. Y la misma palabra lo dice, ¿no? Es una estructura que se utiliza en los algoritmos para repetir varias veces unas acciones determinado número de veces o n veces. Es decir, yo le digo al algoritmo, vas a realizar esta acción hasta que se cumpla esta condición. Entonces él tiene que ir y hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que se cumpla la condición, ¿cierto? Se llaman o se determinan bucles. Entonces no sé si de pronto han escuchado en las películas que hablan sobre un bucle. Un bucle es un ciclo que se repite, ¿sí? O llamado también iteraciones, es una palabra que también comentan mucho. Iteración es repetición, el hecho de repetir o ejecutar una secuencia de acciones n veces. Bueno, hay tres tipos de estructuras que se utilizan para estructuras cíclicas, que es el para, el mientras y el repita. Vamos a ver el para inicia con una condición, ¿sí? Si no se cumple la condición, sigo hasta que termine, hasta que se cumpla la condición. Bueno, vamos a mirar la estructura. En este caso, por ejemplo, en el pseudocódigo se utilizaría de la siguiente manera y en el diagrama de flujo sería este gráfico que ustedes ven. En el pseudocódigo sería inicio, escribo la palabra para, la variable de inicio hasta la variable fin. Voy a colocarles aquí un ejemplo, digamos, el para cómo sería un ejemplo un poquito más explicado. Entonces yo diría para, la variable de inicio sería que i sea igual a 0, ¿cierto? Coma, hasta que i sea mayor, perdón, sí, sea mayor a 10. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Miren que estoy cumpliendo con para la variable de inicio igual a 0 hasta la variable fin. Hasta ver la variable fin, perdón, la variable fin, perdón. La variable fin aquí me estoy equivocando, es j igual a 10. Y la condición sea que mientras que i sea menor a j. Bueno, entonces tenemos que i inicia en 0 y j es 10. Mientras que i sea menor a j, i en este caso vale 0 y j vale 10, se va a repetir el ciclo. Entonces por ahí va a haber un fin para, pero si yo lo dejara ahí, este ciclo correría infinitamente, ¿cierto? Porque i nunca va a ser mayor a j, perdón, mientras que i siempre va a ser menor a j. Entonces, ¿cómo hago para que i sea mayor a j? Entonces, por ahí tendría que yo decirle i va a ser igual a i más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a agregar un contador para que se ejecute este ciclo. Entonces él va a entrar por el algoritmo, llega aquí, asigna los valores, pregunta la condición y coloca un contador.
para que i vaya incrementando. Entonces la primera vez que lo haga, i vale 0, pero finalizando el primer ciclo, i va a ser igual a 0 más 1, y ya valdría 1. I es menor a j, sí. Luego entonces i que vale 1 va a ser igual a 1 más 1, entonces i pasaría a valer 2. Y así sucesivamente se va a repetir el ciclo hasta que i valga 10. Si i es, si i es 10, entonces 10 menor a 10, no. En este caso ya para y ahí ya sigue por otra parte el ciclo. Vamos a mirar el ejemplo. Un ejemplo. Entonces miren lo que tenemos aquí en este ejemplo. Voy a volver a abrir para que miremos la ejecución del algoritmo. Miren cómo él va a empezar a ejecutar el algoritmo y llega hasta la parte del ciclo y se tiene que repetir hasta que se cumpla, ¿sí? Entonces analicemos este ejemplo. Primero tenemos un inicio de nuestro algoritmo. Vamos a sumar, vamos a tener una suma y vamos a contar y vamos con un contador más un acumulador, ¿sí? En este caso nosotros tenemos la variable suma, la inicializamos en 100. Luego tenemos inicializado un contador en 0 y un acumulador en 0. Contador, recuerden que es el que va incrementándose poco a poco, y acumulador al que le voy metiendo datos de otras variables más el que tiene. Es simplemente conceptos, pero si ustedes se dan cuenta, siguen siendo variables que se les ha asignado valores. Al fin y al cabo siguen siendo variables. Entonces, tenemos que un ciclo para que dice repita de 1 a 100. Y luego le decimos contador va a ser igual a contador más 1. Luego sumatoria va a ser igual a sumatoria más lo que tenga contador, ¿sí? Y luego lo que hacemos es mostrar por pantalla el contador y la sumatoria, lo que llevan hasta el momento, ¿cierto? Y le decimos que se repita hasta que llegue a 100. Repita todo este ciclo de 1 a 100. Yo puedo colocar el valor de dos variables o simplemente le digo repita desde 1 hasta 100. Entonces esto tiene que repetirlo 100 veces, ¿sí? Aquí le estoy diciendo repite 1 a 100. Bueno, y cuando ya haga esto 100 veces, es decir, que muestre por pantalla el contador, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llegue a 100, más la sumatoria del acumulador, cuando llegue y cumpla con 100, ya llega a 101, él ya no hace esta parte, él lo que hace ya es pasar derecho e imprime, dice, el valor de la suma, y va a imprimir suma 1 más 2 más 3, es, y damos como resultado o mostramos lo que tiene la variable sumatoria. Aquí ya es cuestión de que ustedes coloquen el texto que ustedes quieran, ¿no? Y en pseudocódigo pues iniciamos de la siguiente manera. Suma igual a 1, contador igual a 1, sumatoria igual a 0, para 1 hasta 100, aquí le estoy diciendo que el ciclo para va de 1 hasta 100, que en este ciclo le digo contador va a ser igual a 1, perdón, contador más 1, aquí es un más, y que sumatoria va a ser igual a sumatoria más contador. Al finalizar le voy a decir que muestre contador y muestre sumatoria, perdón, al finalizar no. Mientras lo va haciendo voy mostrando el contador y voy mostrando lo que va acumulando la sumatoria. Miren que aquí dice fin para, o sea que se va a ejecutar desde para a fin para. Esto es lo que se ejecuta en el ciclo 100 veces, ¿sí? En este caso son 100 veces. Se va a repetir siempre esto. Cuando termine el ciclo para, cuando ya llegue después de 100, ya cumplió con los 100, él va a mostrar el siguiente texto más la variable sumatoria. Recuerden que aquí va con comita, aquí debe ir concatenado y fin. Esto es el pseudocódigo y este es el ciclo para. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente ciclo que es mientras. Mientras, bueno, analicemos lo siguiente. En el ciclo anterior para, nosotros en la condición inicial inicializamos las variables, ¿sí? Vamos a mirar aquí que en el ejemplo yo colocaba para 1 hasta 100. Yo le decía de una vez cómo era aquí inicializaba el conteo, ¿cierto? En el ciclo mientras se hace de la siguiente manera. Yo lo que evalúo es una condición.
Entonces, miren, vamos a hablar que en las estructuras cíclicas vamos a evaluar expresiones booleanas. ¿Qué quiere decir expresión booleana? Una expresión booleana quiere decir si es falso o verdadero, ¿sí? Expresión booleana quiere decir si es falso o verdadero. Entonces, si se cumple con una condición, o es falso o es verdadero. Es decir, si se cumple verdadero, no se cumple falso, ¿sí? Eso quiero que lo entiendan muy bien, que es una expresión booleana. Y de ahí para allá se empieza a ejecutar el bucle o la condición o la acción que quiere hacerse. Bueno, y se repite hasta que se cumpla la condición. Esta es la condición mientras. La condición mientras. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo de cómo sería una condición mientras. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces analicemos esta estructura mientras. Primero iniciamos asignándole una variable un número. Esto va a ser un contador. Luego estamos pidiendo un número. Y preguntamos, mientras el número que ingresa o que ingresamos nosotros como usuarios sea menor a 0, contador, asignémosle contador. ¿Sí? Contador va a ser a contador más 1. En este caso tenemos que asignarle el más 1 para que vaya sumando. Y de ahí imprimimos la variable número. ¿Sí? Si se dan cuenta, si el número es, si lo tomamos así, sin contador, simplemente contador igual a contador, y empezamos a ejecutar el ciclo, ¿sí? El ciclo hasta que se cumpla, entonces él lo que va a hacer es siempre mostrar un número, y siempre va a pedir que se muestre el número. En este caso, mientras que el número sea mayor a 0, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes pidan un número o un dato que puedan evaluar en una condición y verificar que se ejecute una acción mientras que la condición se cumpla. Entonces, ¿yo cómo podría cambiar qué número sea mayor a 0? Pues aquí dentro de la acción, después de que ejecute la acción, antes de finalizar la última acción del ciclo, pues yo le coloco, le cambio el valor a número, ¿sí? Por eso hay un cierre y se repite, cierre del ciclo, ¿sí? Ustedes tienen que analizar en qué tipo de estructura podrían utilizar un ciclo mientras, ¿sí? ¿Cuándo yo puedo utilizar un ciclo mientras? Por lo general, por ejemplo, en números, por ejemplo, mientras que no se cumpla, mientras que el usuario no haya hecho esto, sígale diciendo que tiene que hacerlo. Cuando el usuario ya cumple con esa condición, bueno, continúe entonces con el ciclo de programación, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo en pseudocódigo sería inicio, contador igual a 0, leer número, quiere decir por pantalla pedimos el número para que el usuario lo escriba, mientras que el número sea mayor a 0, hacer, esta es parte de la estructura, ¿sí? Hacer, uno coloca la palabra mientras, la condición y seguido de la palabra hacer, y luego le decimos contador es igual a contador más 1, luego leer número, y fin de mientras, mira. Entonces, esto es lo que se va a ejecutar mientras que número sea mayor a número. Cuando le decimos leer número, le estamos diciendo que vuelva y capture el número. Entonces, hasta que el número no sea mayor a 0, él lo va a hacer. Obviamente que si colocamos 0, de la única manera sería que coloquemos 0 o menos 1 o un número negativo para que esto se cumpla. Si colocamos cualquier número diferente a 0 y que no sea negativo, pues ahí ya, fin, terminaría el ciclo. Y lo que hace después de que termina el ciclo es mostrar por pantalla el número de enteros positivos es y lo que tiene contador. Fin. Entonces, si analizamos bien este problema estuvo hecho ¿para qué? Para mostrar la cantidad de números enteros positivos que haya colocado la persona. Recuerden que leer número, este gráfico que está aquí, es capturar información, es decir, cuando yo pido que el usuario digite. Entonces lo primero que le pido es que digite, luego validar, y cada vez que haya un número que sea mayor a 0, vuélvalo y lo pida, hasta que sea 0 o hasta que sea menos, un número negativo menor a 0. Entonces,
Cualquiera de esos dos valores, 0 o un número menor negativo, parará el ciclo. Mientras tanto no, seguirá pidiéndolo. Por eso dice leer número, le va a pedir. Y al final nuestro contador lo único que va a contar es cuántos números, la cantidad de números se metieron, nada más. ¿Sí? Ese es un tipo de algoritmo, pero se pueden resolver de muchas maneras. Podemos hacerlo con el ciclo for, ¿cierto? También podríamos crear una idea de cómo hacerlo con el ciclo for. Ahora sí, tenemos el ciclo repita. La estructura repita tiene solamente una diferencia a la estructura de mientras. Repita quiere decir, miren, aquí lo estamos viendo, haga la acción, primero haga la acción y luego pregunte por la condición, ¿sí? En cambio acá, si se dan cuenta, primero entramos a la condición y si se cumple, hacemos la acción y la repetimos n veces hasta que sea verdadero. Eh, si no, aquí miren, en repita es primero la acción y si se cumple la condición, si no se cumple la condición, vuelvo, pero aquí es si no se cumple. Si no se cumple, mientras no se cumpla una condición, repítalo hasta que se cumpla. Si se cumple la condición, finaliza el ciclo. Entonces cada una tiene su estructura. En algún momento van a necesitar que primero se ejecute la acción antes del ciclo. En otras primero preguntar y luego ejecutar el ciclo. En otra primero colocar en el ciclo un contador y la variable. Entonces cada una tiene su estructura y cada una tiene su aplicación. Entonces vamos a mirar. Simplemente llegamos aquí, ejecutamos la acción, preguntamos la condición, se cumple. Si se cumple, ya finaliza. Y si no se cumple, vuelva y haga la acción hasta que se cumpla. Eso es todo. Entonces con esto ya nosotros tendríamos eh, las estructuras de un algoritmo, que pueden ser secuenciales, condicionales y cíclicas. Secuenciales paso a paso, condicionales, una condición y toma de decisión, y cíclicas, pues ya sabemos que hay tres, para, mientras y repita. En lenguaje de programación, para sería for, ¿sí? El mientras sería el ciclo while. Entonces aquí les voy a escribir en programación, sería for, el otro sería while y el otro sería do y while. Es decir, en for tendríamos aquí la condición y se ejecuta la acción. En while tendríamos que se pregunta y se ejecuta la acción hasta que se siga cumpliendo la condición. Y aquí nosotros tenemos la acción. Y el ciclo repita, que es lo mismo que decir do while, sería la acción y luego aquí la condición. ¿Sí? Entonces esa es como la diferencia de los tipos de estructuras cíclicas que vamos a ver, ¿sí? Dentro de la programación. No se asusten, por ahora cualquier estructura que vayamos a hacer es sencilla. No hemos llegado todavía a la parte de utilizarlos a fondo. Cuando ya los utilicemos a fondo, se van a dar cuenta que es muy fácil, muy sencillo. Es simplemente entender la estructura, que el for tiene aquí la variable, tal cual como está aquí, ¿sí? El while, aquí hay una condición, y el do while, primero la acción y luego la condición. Eso es lo principal que ustedes deben saber. Si ustedes tienen esto claro, el resto ya se va muy sencillo. Entonces, este PDF, ustedes lo tienen, yo se los compartí. Vuelvan y leanlo, vuelvan y analícenlo. Y si tienen inquietudes y dudas, no duden en escribirme al chat grupal y yo les voy a responder. Ojalá lo hagan en el chat grupal para que todos aclaren dudas, ¿no? Con esto ya nosotros terminamos la parte de algoritmia y podemos dedicarnos entonces a ejecutar el taller y hacerlo en DFD para poder ya iniciar con LPP, que ya es un lenguaje de programación básico, pero que también ya nos va a servir para meternos en el lenguaje de programación ya un poquito más de hondo. Bueno, de hacer un poquito de programaciones
un poquito complejas, más complejas que lo que se hace con DFD. Entonces eso es todo, muchachos, espero les haya servido la guía.